Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y estamos aquí en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Me encuentro con una invitada muy especial, la cual recomiendo que vean mucho en sus videos de YouTube. Vamos a hablar de un tema disruptivo, de una tendencia que en los últimos años promete realmente cambiar la forma en la que vemos el mundo financiero e incluso otras aplicaciones, y hablamos de blockchain. Una persona dedicada a difundir esta tecnología y también empoderar en Latinoamérica a que se pueden hacer las cosas de forma diferente en este sector financiero. Hablamos de Ángela Ocando, ex Course Director de Platzi. Y bueno, actualmente vamos a ver en qué está ella. Bienvenida, Ángela. Un gusto tenerte aquí en el podcast. Jonathan, un placer, paisano además, estar acá conversando de este tema que tanto me apasiona, y nada, feliz de aprender acá también y de compartir en este espacio. Vamos a hacer esto una conversa más parecida a un café, a eso. La verdad que quiero que te sientas como en casa. Tengamos una conversación bastante ligera. Nuestros escuchas seguramente algunos te conocen, otros no. Así que me gustaría que tomaras tú la palabra de presentarte y un poco comentar un poco de tu trayectoria hasta el día actual. Presentarme. Mi nombre es Ángela Ocando. Soy de Mérida, Venezuela, pero vivo en Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar en tecnología desde muy joven. Estudié ingeniería de sistemas, aunque no lo terminé. Y hace ya unos 6-7 años estudio activamente blockchain como tecnología, no como instrumento especulativo. Eso me llevó a dirigir la escuela de blockchain y cripto en Platzi, la plataforma de educación más grande de la región. Y esta escuela también se convirtió, afortunadamente, en un espacio muy, muy importante y necesario en Latinoamérica. Hace unos meses renuncié para darme un tiempo sabático. En este momento me encuentro investigando un montón, aprendiendo mucho, siendo parte de algunas comunidades. Y nada, esa es Ángela, alguien muy curiosa y sobre todo que cree mucho en el impacto de blockchain en el largo plazo. Bien. Para nosotros en el podcast vemos que nuestros invitados también funcionan como un canal de inspiración a aquellas personas que están interesadas a entrar a la tecnología en ciertas áreas. Y me gustaría saber la historia de Ángela, de cómo fue su primer encuentro con blockchain y por qué llamó tanto la atención de que incluso llevas muchos años y dirigiste tu vida profesional a eso, y por qué tomaste la confianza de que esa tecnología, no como instrumento especulativo, sino como generador de impacto, enamoró a Ángela en cierta parte. Yo siempre he sido muy curiosa, pero no siempre tuve acceso a tecnología. Y cuando tuve acceso a tecnología por primera vez, como a los 11-12 años, algo que me cautivó era el hecho de entender que el mundo era más grande que el pueblo en el que había nacido. Y eso mismo me pasó con blockchain. Por eso decidí estudiar tecnología. Y cuando estoy estudiando tecnología, me doy cuenta que sí era lo que me gustaba, pero no estaba socialmente adaptándome a ese lugar en el que me encontraba aprendiendo. Yo aprendo de blockchain, escucho de blockchain la primera vez en los pasillos de mi universidad. Y fui muy afortunada porque al estar estudiando ingeniería de sistemas, pues desde el principio lo escuché como una tecnología más, y no como en ese momento que de pronto era un poquito más de especulación. Y la razón por la que entró a blockchain, en principio sí es como todos, esto es mucho más de lo que yo pensaba, esto me va a ayudar a salir de un montón de cosas, y bueno, la típica historia. Pero lo que a mí más me cautivó fue cuando pude hacer mi primera transacción y nadie me preguntó de dónde era. Nadie me preguntó si era venezolana, si mi pasaporte o no estaba vencido, si tenía o no pasaporte, a dónde quería hacer la transacción. Lo único que me exigía esta tecnología era aprenderla, y me pasó lo mismo con internet la primera vez, de descubrir que el mundo era más grande del lugar en el que había nacido, y luego que el mundo era más grande que los límites y la burocracia que nos habían impuesto. Así que eso hasta el día de hoy me mantiene en tecnología, y eso hasta el día de hoy me mantiene en blockchain. Muy bien, entonces estamos hablando de un acercamiento temprano incluso en los estudios universitarios. Y cuéntame un poco, que hablas un poco del aprendizaje y la adaptabilidad social ahí.
¿tenías compañeros que también estaban o Ángela Ocando estuvo sola en ese trayecto de aprendizaje? ¿Cómo lograste? ¿Esa curiosidad fue sola, con compañeros? Me puedo imaginar a Narcoponce ahí un poco viendo eso, o Ángela realmente es más solitaria en ese aprendizaje. Yo era muy introvertida. Ahora mismo, digamos que es una mezcla entre que puedo ser mucho más abierta socialmente, pero en ese momento era demasiado introvertida. Entonces sí tenía compañeros de clases, pero no era tan fácil para mí desarrollar relaciones sociales, o no era tan fácil para mí, no sé, interactuar con un profesor o con un compañero o compañera. Así que sí era muy de estudiar sola y de aislarme para estudiar sola los temas que me interesaban. Y sí, como que todo mi aprendizaje era muy curioso porque recuerdo que estudiaba toda la noche. En esa época los apagones de luz eran una constante y estudiaba toda la noche, que era cuando casi nunca se iba la luz, y llegaba a clases casi que amanecida, súper dormida. Los profesores eran como, otra vez llegaste tarde, Ocando. Yo, lo siento. Así que sí, era más de estudiar sola. Creo que todavía soy muy curiosa y de encontrar esos espacios para estudiar y hacer preguntas. Solo hacer muchas preguntas en foro. Así que no aprendí sola per se porque siempre estuve ahí en internet, pero socialmente sí estuve como más en mi propio proceso. Bien. Bueno, seguramente empezaste como empiezan muchos. Ya hablaste de la primera transacción en una wallet. Asumo que fue Bitcoin. De hecho, Cuéntame no. un poco la evolución. ¿Ah? De hecho, no. De hecho, ok, no. eso está de interés. Cuéntame. La primera criptomoneda con la que hice una transacción en un wallet, en un exchange que ya ni siquiera existe, se llamaba GateHub, fue con XRP, con XRP Ripple, que nadie le gusta hoy en día y que obviamente ya no apoyamos, pero era la más fácil de usar en ese entonces. Y luego sí ya empecé a adoptar local Bitcoin como mi día a día. Pero mi primera transacción fue con Ripple, muy curioso. Sí. Ripple es la sexta moneda con Sí. capitalización del mercado, que no es menor. O sea, dicen Ripple, a veces mucha gente no la conoce porque, claro, no está, pero hay mucha capitalización y la verdad que si tuviéramos que hablar de Ripple, yo todavía no los entiendo en toda su diversificación y algo, y es verdad. No todo el mundo le gusta, pero bueno. Sí, no. Ok, qué bueno hacer estas preguntas. Ok, Ripple, ¿y cuándo entraste a Bitcoin? ¿Cómo ahora? Dame un poco la... No. eh, Ahí mismo. O sea, como que Ripple fue mi primera cripto, afortunadamente, porque fue como la que me permitió crecer mucho en ese momento, pues para la edad que tenía en ese momento y como el momento en particular. Pero yo entré a Bitcoin directamente, porque la tecnología que yo escuché fue blockchain, y lo primero que haces cuando vas a estudiar blockchain es leer el paper de Bitcoin, que en principio nunca lo entendí. Fue como un estudio constante, pero cuando me doy cuenta precisamente del que usar una tecnología no te iba a pedir de dónde venías o hacia dónde ibas, fue en ese momento. Así que todo realmente se da en el momento, solo que a nivel especulativo de compra, mi primer acercamiento fue con esta cripto, y luego ya Bitcoin ahí en adelante fue como sí. el P2P del día a día, como bueno, voy a ahorrar en esto, no, el bolívar se está evaluando, no, entonces cambia esto, no, hagamos, sí, siempre era como el instrumento que usaba. Bien. ¿Y tuviste acercamientos en la minería? ¿Llegaste en la parte de rigs a tener algo? Empecé a escuchar de amigos Bien. que tenían acceso a eso, o de compañeros en la universidad, pero honestamente nunca me acerqué o me sentí tan atraída por eso. Lo mío siempre fue como tecnología de, está pasando esto, y era metida en foros averiguando, pero nunca tuve acceso a lo más físico. Bien. Gracias por tu testimonio de entrada a este mundo. De nuevo, más que todo para que nuestros oyentes sientan también la inspiración de cómo llegar a hacer esos pasos. Quizás no es tan difícil, fíjate, es la primera transacción, ¿no?, que tú hablas, ¿no?, de cómo empieza a motivarte y empiezas a tener una experiencia inmersiva sobre el área, ¿no? Ahora, entrando un poco más en materia de por qué Ángela considera blockchain una de las tecnologías disruptivas y que va a cambiar el mundo de acá. Ya tenemos como una década solidificada en lo que es Bitcoin y blockchain. Ahora estamos en otra fase, ¿no?, donde se combina no solo intercambios de monedas, sino hay contratos inteligentes, todo lo que tiene que ver con Ethereum, y aplicaciones también en lo que es
en la blockchain y pensar en un mundo descentralizado, hasta proyectos de identidad digital. Cuéntanos un poco tu perspectiva, por qué blockchain viene a ser disruptivo y a tener un impacto positivo en la humanidad. Eso es difícil. Yo creo que hay que partir un poco por explicar blockchain, que no es más que una base de datos que no se encuentra en un solo lugar, sino que, no sé si ustedes se acuerdan de cuando uno quería ver una película y usaba uTorrent o de Pirate Bay, que básicamente lo que hacía eso era que todos teníamos una copia de un montón de información en nuestros computadores, y ahí venía un poco de virus y un poco de cosas, pero esa no es la historia. La historia es básicamente el hecho de cómo la información se descentraliza y no puede ser censurada porque todos tienen un pedacito de eso. Básicamente eso es blockchain. Blockchain es una base de datos muy grande que tiene pedacitos de información alrededor de todo el mundo. Entonces no hay una entidad que le pueda controlar, sino que por el contrario es una comunidad la que permite que todo esto se sostenga. Instituciones, etcétera, pero en general son comunidades, no entidades gubernamentales o financieras. Dicho eso, blockchain lo que permite es que además de que existe esa base descentralizada, sobre ello se puedan crear nuevos protocolos, procesos, aplicaciones, etcétera. Que si lo ponen en perspectiva es cuando nace Internet. Internet nace con esa capacidad de que en principio solo unos pocos pudieran usarle, pero luego se da para que todas las personas pudiesen tener la capacidad, si aprendían de construir, de crear, de consumir, de leer, etc. Hoy incluso ya creamos en Internet. Los posts de Instagram son información, solo que a diferencia de blockchain le pertenecen a una entidad: Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. Entonces, para mí lo importante es eso, que blockchain te da la oportunidad, o te podría dar la oportunidad, de ser dueño o dueña de tus decisiones. Ahora bien, ¿nace eso para ser masivo? No lo sé. Porque no sé si todas las personas en este punto quieran asumir la responsabilidad de su propia información y sus propias decisiones. Que es lo que sí hoy pasa cuando a una aplicación le instalas y le das siguiente, finalizar. Nadie sabe qué hay en medio de eso, ¿cierto? Entonces, quien quiera venir a blockchain a usarla como tecnología, pues sí tiene que tener la capacidad de apropiarse de sus propias decisiones, de su propio resultado, de su propia seguridad, etc. Sin embargo, el potencial detrás de esto es muy grande, porque hoy muy pocas empresas tienen acceso a toda la información de las personas del mundo. Entonces, ¿qué pasa si en el futuro pudiésemos tener este otro lado de la tecnología que nos permite tener y tomar decisiones más justas? Eso es blockchain, básicamente. Una base de datos descentralizadas o una nueva plataforma sobre las cuales se pueden crear nuevos productos, servicios y protocolos que ahora son de todos, de alguna u otra forma, y ya no solo de una institución. Muy anarquista, yo sé, pero precisamente por eso digo que es otra área de la tecnología que está ahí para quien decida usarla, y que en el futuro probablemente sea masivo, no lo sabemos, probablemente sea el intermedio entre la tecnología, no lo sabemos, pero tiene todo el potencial para llegar a serlo. Cuando hablamos de que quizás esta parte de anarquismo no hace mucho sentido a los gobiernos y entes de regulación, pareciera que hay una tendencia también al mundo de los gobiernos donde quieren controlar ciertas cosas o quieren realmente tener claro a dónde van ciertos fondos por razones de seguridad, que quizás incluso desde una perspectiva benevolente, los gobiernos quieren vigilar o se sienten como en la responsabilidad de entender qué es lo que está pasando a través de estos movimientos, ¿no? Pero también surgen estas ideas de bancos centrales promoviendo sus monedas digitales, pero como centralizadas, pero con blockchain. Entonces eso no me hace mucho sentido. Quiero saber tu opinión un poco de cómo la regulación desvirtúa lo que es blockchain, esa base de datos descentralizada, ¿no? Ese es un muy buen tema y creo que se puede ver desde diferentes como vértices, ¿no? Es como decir que hoy Internet y la tecnología se ha usado para cosas buenas y para cosas malas. Mi profesor de computación me lo explicó en mi primer semestre, y es: cuando tienes la tecnología a la mano, imagínate que es un cuchillo. Con un cuchillo puedes hacer muchas cosas dependiendo de tu ética. Entonces puedes hacer un perfecto corte de sushi para tu familia, o hay otras personas que podrían tomar malas decisiones y hacer daño con ello, entre otras muchas aristas. Entonces blockchain es una tecnología más que puede ser usada para control o para libertad. Eso depende de quién y cómo la usen, y por supuesto cómo yo decida adoptarla. Los gobiernos en este momento están creando
las CBDCs, que no es lo mismo que una moneda estable dentro de blockchain, que ahí ya hay que adentrarse mucho más al tema, así que todo bien, pero están usando blockchain para crear algo centralizado, entonces simplemente usan la infraestructura, pero la capa o el cómo se está creando no es la filosofía de blockchain, solo están usando la tecnología. Entonces es dinero digital más que les va a permitir a ellos tener una nueva estructura para que todas estas economías se muevan. Entonces, en resumen, no es bueno ni malo. Creo que la regulación va a ser necesaria, sobre todo para que haya más credibilidad de uso de estas tecnologías. Porque eso es cierto. En un mundo en el que sí, todo parece perfecto, realmente no, hay muchos desafíos y solo hay unos pocos adoptándoles. Pero ¿qué pasa si grandes entidades llegan y dicen, bueno, está bien, este va a ser nuestro punto medio de interacción? Eso no significa que esto sea toda la tecnología. Es el puente que permite entrar a muchas personas, pero de ahí en adelante hay muchas cosas más. Y ya eso no depende de gobiernos o instituciones, sino de nosotros cómo deseamos navegarlo. ¿Qué pasó? Lo mismo con Internet. ¿Ustedes creen que Internet en principio fue bien aceptado? No. Ser programador era básicamente ser un criminal. O ser programador no tenía la fama que hoy tiene de personas que están construyendo. Eran personas que iban en contra de la filosofía ya existente. Pero con el pasar del tiempo, todas estas entidades se dan cuenta que no, que es una herramienta más. Y hoy existen todo tipo de personas que interactúan en Internet, desde aquellas que crean hasta aquellas que destruyen. Creo que estamos viendo una segunda etapa de evolución de Internet. Y es justo lo que está pasando hoy en día con blockchain y todas las tecnologías que se acercan. Bien. ¿Desde cuándo eres usuaria de Internet? Aquí no queriendo preguntarte todavía, pero sí, ¿desde cuántos años usas Internet? Tengo 25. Tuve acceso a Internet la primera vez a los 9 años. Mi mamá me metió en un curso de Linux, pero acceso a Internet tuve a los 11 o 12 años. Entonces, desde entonces estuve en foros estudiando. Fue muy curiosa, no es mi culpa. Vi Internet desde otra perspectiva, pero sí, ya tengo un ratito usándolo. Sí, te lo cuento yo. Yo navego Internet desde el 98. Ah, no. Y la verdad que... Estaba recién nacido. Sí, claro. Y en ese momento lo comparo con el Internet de hoy, es muy diferente. Había más libertades. Quizás el niño que era yo en el 98, sí, veía cosas y no era consciente de ello hasta hacer una retrospectiva y decir, oye, sí, el Internet tenía más libertades. El Internet de hoy es muy distinto al Internet de hace 20 años. Lo que seguramente, claro, si hacemos la analogía de blockchain, porque también tiene muchas características, ¿no? Del impacto de lo que va a generar blockchain, podemos decir, bueno, quizás sí, las regulaciones van a quitar esa filosofía principal. Yo diría que sí, en mi opinión, ¿no? Esa filosofía que es bien anarquista, que es romántica, pero bueno, no es tan quizás sencilla. No es tan sencilla, ¿no? Bien, hablamos un poco, creo que nos estamos enfocando también en el tema bastante financiero, pero un poco más en temas de industria, de blockchain, ¿no? Te he escuchado hablar de temas de cadena de suministros, logística. Explícanos un poco a la audiencia también qué usos tiene blockchain también para garantizar distintas organizaciones que van pasando bienes, servicios y que garantizan al consumidor final una calidad que realmente está más allá de un sellito que dice esto está bien. Voy al mismo ejemplo. Veamos blockchain como una nueva plataforma en la que en principio Internet solo era visto para consumir información y leerla, pero luego se abrió el espacio para cualquier tipo de persona. Hoy en Internet hay empresas de suministro como Amazon, hay marketplaces enormes, ahí podemos ver películas, hoy podemos comprar, hoy podemos hablar, hoy pueden estar acá los creativos, los doctores, los matemáticos. Todo tipo de persona hoy tiene acceso a Internet. Entonces, blockchain, al ser de nuevo una nueva plataforma, en donde la única diferencia es el cómo se consume la información, porque no está alojada en un solo lugar este servidor, sino en diferentes servidores, hay espacio para muchas cosas. Nace con la premisa de descentralizar el dinero, pero hoy en día es mucho más que eso y nació para descentralizar o se convierte en un mecanismo para descentralizar la información. Entonces, eso permite que hoy se estén creando nuevos conceptos como redes sociales descentralizadas, cadenas de suministros, nuevas capas de desarrollo encriptados, es decir, que podamos mover información y no haya tanto rastro, que es un poco diferente a lo que se hablaba en principio,
obviamente muchísimas herramientas financieras, pero no solo de especulativas, sino por ejemplo recaudación de fondos para bienes públicos, recaudación de fondos para organizaciones. Hay muchísimas formas en las que hoy se puede interactuar con blockchain. Recientemente hay nuevas aplicaciones más de infraestructura, es decir, que más developers o desarrolladores puedan ser parte de esto de una forma mucho más sencilla. Hay aplicaciones conectadas con las comunicaciones, que yo pueda tener chats de forma anónima, que yo pueda recibir llamadas de forma anónima sin tener tu número de celular o sin tener tu correo, notificaciones anónimas. Piensen en cualquier posibilidad que hoy existe en el Internet tal cual lo conocemos, que ahora existe en esta nueva plataforma, pero se consume diferente. Y no hay que saber cómo se consume, solo hay que aprender a usar las herramientas, porque lo demás es infraestructura. Entonces sí, todas las posibilidades hoy existen. Oye, gracias por tus ejemplos de aplicación, la verdad que son... Es verdad, es mucho lo mismo, pero claro, sí, desde otra perspectiva, así que gracias por ello. Bien, Miet, durante 2021-2022, claro, también en el tema de la pandemia, el precio de Bitcoin subió, eso hizo que hablara mucha gente de todo esto. Sí. Y 2021, 2022, ocurren varias cosas y a final de 2022, pues el boom de la inteligencia artificial con la salida por parte de OpenAI, ChatGPT. Entonces pareciera tal cual, o sea, agarras una manada de personas que van de un lado a otro, como que sueltan blockchain y se van a inteligencia artificial y como que hay un hype, ¿no? Que boom, que desaparece. E incluso podrías hablar con personas que no saben mucho del tema, como ay no, ya blockchain no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú escuchar ese ruido en conversaciones donde blockchain quizás se desinfla un poco en las conversaciones, en los titulares, y empieza a hablar de OpenAI como el futuro hacia donde van todos los esfuerzos, ¿no? Háblanos un poco de si hay una rivalidad, se complementan. ¿Tu opinión? Mi opinión es que no es la primera vez que pasa esto. Blockchain y AI coexisten desde hace mucho y han tenido como picos de tendencia. Sí, como que hay un año en que se habla de una cosa, otro año en que se habla de otra, un año en que se habla de una cosa y otro año en que se habla de otra. Lo que sí es cierto es que el boom de AI llegó como nunca una tecnología había llegado. El nivel de adopción que logró AI en solo unas pocas semanas, honestamente, es inexplicable y es asombroso. Pero yo no las rivalizaría, sino son dos tecnologías que coexisten y están creadas con dos objetivos muy distintos. AI, por un lado, para tratar o ayudarnos de optimizar procesos en todo sentido, y por otro lado, blockchain no está para optimizar, blockchain está para dar libertad o para permitirnos ser autónomos de nuestra información. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta que no son dos tecnologías que compiten, sino simplemente son dos tecnologías. Y particularmente en blockchain, muy conectado con lo especulativo o con los movimientos del precio, siempre existen ciclos. Entonces, cuando eres parte de cripto te vas a dar cuenta que está mucho el concepto del bear market o el bull market, que es básicamente cuando los precios caen y cuando los precios suben. Y lo que pasa es que cripto se enfrenta en este momento a ciclos de caída que de nuevo se repiten en el tiempo. Los precios se mueven de forma cíclica. Para quienes estamos en blockchain, más allá de cualquier cosa, un bear market es sinónimo de momentos de construcción, momentos en que no hay tanto ruido y se crean las bases para las próximas etapas. En este momento, por ejemplo, en blockchain, se comienzan a crear protocolos o plataformas que puedan cifrar la información e encriptarla de mejor manera. Y en este momento ya está como en el boom, en el que muchas personas están adoptándolo desde muchos sentidos. Pero ¿qué pasa si unimos ambas? Porque yo no sé tú, pero yo en este momento no estoy tan cómoda dándole tanta información a uno de estos algoritmos que pueda entender cómo funciono yo de principio a fin. ¿Qué pasa si en el futuro lo que ocurre es que hay mecanismos encriptados que me permiten navegar con esto, obtener los resultados que quiera, pero cuidando mi información? Podría pasar. Y en ese momento no, para mí no son rivales, para mí son dos tecnologías que nos podrían permitir navegar de una forma más segura en el futuro. Entonces, nada, creo que lo que está pasando ahorita con inteligencia artificial es que tenemos las herramientas en nuestras manos para avanzar mucho más en lo que sea que estuviésemos construyendo y que si no todavía lo sabemos usar, aprendamos y blockchain todavía para llegar a un punto de adopción masiva le falta un montón por crecer y mi teoría es que se va a convertir en un layer intermedio de infraestructura. La gente no va a saber o no debería saber qué es para usarlo.
pero podría estar en medio e inteligencia artificial la capa que llega a más gente. ¿Pasará? No lo sé, pero esa es mi forma de ver las cosas. Entiendo, es como si mi mamá usara Facebook sin saber conocer el protocolo HTTP, ¿no? La misma cosa. De hecho, hoy en Internet, hoy navegamos en Internet con 7 layers que van desde un cable de Ethernet hasta el protocolo HTTP o HTTPS, que es el que encripta la información de un lado a lado y que hoy nos permiten llegar a un navegador. Hoy vamos a Google o vamos a ChatGPT y le decimos quiero hacer tal cosa, pero nadie sabe qué ocurre en medio. Entonces de pronto blockchain en principio sí nace con esta ambición de ser masivo, pero en el tiempo yo particularmente me he dado cuenta que de pronto no, que de pronto es mucho más infraestructura y que de pronto no está tan cerca como pensábamos, que de pronto todavía le falta un montón de tiempo para desarrollarse, pero que tecnologías como AI lo que hacen es ayudarnos a acelerar eso. Hoy, por ejemplo, he estado viendo el anuncio de un protocolo de infraestructura de backend, se llama Gelato, con una red descentralizada muy importante acá que se llama Lens, y ambos anuncian la capacidad de, para los creadores de contenido a través de prompts, digamos que automatizar la publicación de su contenido porque se conectan off-chain con todos estos procesadores. Entonces, no compiten. Quienes compiten son los medios, pero quienes estamos de este lado no lo vemos como una competencia. Bien, bien. ¿Tienes algún otro ejemplo donde haya esa complementación de AI y blockchain, ya que estás muy metido en eso? De hecho, hay un protocolo que se llama Seferum, que es como un Vercel del mundo Web 2, en donde se despliegan los proyectos para que podamos ir a, no sé, a google.com y no tengamos que poner nada raro. Y es lo que están haciendo, son integraciones con GPT, de hecho, para que cada vez a Smart Contract Developers o desarrolladores de este mundo puedan automatizar y crear mejores contratos. Eso como una. Hay otros que están trabajando en comunicaciones. Push Protocol está haciendo esto en este momento, me parece. Y es crear chats descentralizados en el que no tengas que decir quién eres ni qué cosa, sino simplemente tu wallet y te puedan responder a través de respuestas automatizadas. Educación. Estaba viendo varias propuestas de... Acá en Latinoamérica hay un proyecto que se llama Curiosity, en donde simplemente le preguntas de blockchain tal cosa. Quiero saber esto de blockchain y se conecta. Es un LLM que han estado entrenando porque pues GPT llega hasta cierto tiempo. Entonces Web3 va como demasiado rápido y la idea es que se conecte directamente y pueda responder a las personas. Entonces es entre muchas otras cosas. Por otro lado, las no tan positivas. Y es que con el nacimiento de la inteligencia artificial hay más incentivo a crear scripts de fuerza bruta que rompan protocolos. Entonces el nivel de hackeos que se han visto en las últimas semanas ha estado tenaz y es así. Protocolos mucho más débiles. Son muchas cosas las que están pasando. Creo que es un momento muy interesante de vivir en la industria, pero del que sin duda yo creo que aprenderemos un montón. Sí, claro, sí, incluso buscar vulnerabilidades sobre el código fuente de una blockchain y por ahí sacar vulnerabilidades. Ajá. Sí, las cosas no tan positivas. Pero bueno, eso lo va a hacer más fuerte, ¿no? Porque precisamente la solución va a salir. Sí. Bien. Oye, gracias por estos últimos ejemplos. Creo que justamente era lo que esperaba de este podcast, ¿no? Esta fusión entre ambas tecnologías. Y bueno, haciéndole un caso a Ángela, no vienen a competir, los que compiten son los medios, no las tecnologías realmente. Así que eso. Oye, muchas gracias, Ángela. Aquí pasando un poco allá en la segunda parte de la entrevista, ¿no? Un poco más en la parte ya personal de Ángela. Me encantó tu historia al principio de cómo entraste. Ahora entraste al mundo. Ahora cuéntame un poco más en qué estás ahora, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sin duda yo te conocí por Platzi, por tus videos, por tu difusión. Ahora ya no estás ahí. Quiero saber un poco a qué va tu rumbo, en qué estás ahora, ¿Qué estás haciendo? Esa es una gran pregunta. En este momento, al salir de Platzi, by the way, Platzi es un lugar increíble que me dio demasiadas oportunidades y también el privilegio de poder tomar estas decisiones y decir, bueno, me voy a dar un tiempo para aprender. En el camino intenté otras cosas o proyectos. El último que estuve intentando era una comunidad para unir talento con oportunidades en Web3, básicamente conectar talento con trabajo acá en este mundo descentralizado, pero decidí tomarme una pausa y como
como hacerle caso a ese lado mío que estaba buscando otras cosas, y algo que estoy buscando en este punto es aprender un montón. Siento que eso, estamos en una etapa de la industria muy interesante, y particularmente el ritmo de vida que yo llevaba era todo o nada, y no sacaba espacios para estar más presente, para aprender y para ser disciplinada. Entonces, en este momento me encuentro explorando mucho el ecosistema, navegando entre un montón de ecosistemas, probando protocolos en foros, amo los foros, aprendiendo un montón de gobernanza de DAOs. Uno de mis objetivos es, en este tiempo, ser un poco investigadora y en el futuro decidir cuál es mi siguiente paso, pero en este momento no tengo prisa. Creo que algo que pasa es que cuando vivimos momentos así, creemos que la tecnología se nos va a escapar, pero Internet sigue acá aunque ha ido avanzando. Blockchain seguirá acá en unos años, AI seguirá acá en un tiempo. Entonces, cuando te das cuenta que la proyección es de cara a las próximas décadas, no me preocupa mucho detenerme algunos meses. Entonces, eso es mi día a día hoy, aprender mucho y estar por ahí investigando sobre nuevas tendencias y demás. Bien, gracias por tu testimonio acerca de eso. Yo quiero indagar un poco más haciendo el disclaimer de no acusando un poco, sino saber que tú estás muy presente, estuviste presente en la industria, en la dinámica, en la cual yo también estoy, y voy a abrirme también un poco donde, bueno, quizás estoy pasando también por una parte donde es todo o nada. Y muchas disciplinas las estoy perdiendo y parte del día a día también me afecta. Pero eso llega a querer hacerte una pregunta y que podemos responder entre los dos si gustas, porque es bien intensa. ¿Es tecnología un ambiente tóxico? Uy. Hay como muchas personas que están fuera de la tecnología que lo ven como algo así. Los tecnólogos que trabajan mucho, o qué sé yo, que tienen mil y un cosas, pero utilizan esa palabra. ¿Tiene sentido para Ángela un poco? No, yo creo que tóxico es una palabra que se usa para no asumir la responsabilidad de lo que tienes control. Esa es mi perspectiva. Ojo, tú ahorita si quieres, tú compartes la tuya. Pero creo que lo que pasa es que todos estamos con mucho hype y mucha emoción hacia un mismo camino, como de mucha ambición y demás, y en el camino nos olvidamos de que hay cosas también importantes. Pero es mucho más fácil culpar a otros que tomar la responsabilidad de asumir tus propios riesgos. Entonces sí, siento que es un ecosistema en el que todo el mundo va rápido y se olvida de otras cosas que también son importantes. Pero eso no hace a los demás culpables. Eso te hace a ti responsable de qué camino quieres seguir. O vas con ellos o simplemente paras y dices, no, yo quiero tomar otra dirección. Ahora bien, sí que es cierto que es un camino que es un ecosistema que al ser muy chiquito da pie a que muchas personas quieran opinar de ti y crean que tienen la capacidad de opinar por ti. Y también está bajo tu control escuchar o no esas cosas. Entonces, yo diría que siempre han pasado cosas como estas en que hay gente que trabaja un montón y eso está bien, que no se detienen, y también dependiendo de cada quien está bien, pero yo personalmente no soy de responsabilizar a un ecosistema sino yo decido si le sigo o no, qué hago o no conmigo, y escucho o no a esas personas o me escucho a mí misma. Y ya, esa es mi forma de ver la vida últimamente. Sí, a veces uno también está en una etapa donde uno escucha directamente esa palabra y uno dice, oh, quizás sí. Sí. Y eso es lo que pasa, ¿no? Puede ser, porque puedes estar cansado, pudiste haber tenido un mal día, pudiste haber tenido mil y un problemas y la palabra why not te hace sentido. Sí. Te hace sentido. Pero claro, en la reflexión y cuando empiezas a escuchar esa voz, tú dices, bueno, al final la decisión la toma uno. Exacto. Uno mismo decide. Y claro, hay dinámicas, ¿no? Y también ha sido una elección, como aquel médico que decide hacer las guardias durante muchas horas y que sabe que quizás su adrenalina porque va a subir en un momento es una decisión. Si no estuviesen ahí, ¿no? Entonces, es parte de una elección. Yo creo que también, igual que tú, esa palabra que tiene mucho hype y libros con títulos de todo eso, ¿no? Total. La verdad que no identifica, estoy de acuerdo, pero sí, yo creo que hay que escuchar esa voz para las personas que están en tecnología, que lo que puedo, desde mi opinión, no es un mundo fácil. No es un mundo fácil. Y está pasando por un momento también, ¿no? Entre
entre muchos movimientos. Tecnología está definiendo, si el 2008 fue una crisis inmobiliaria, aquí hay una crisis originada por tecnología, dejamos de ser los buenos también, ¿no? Sí. Y entonces eso es algo que hay que asumir, hay que rectificar. Yo creo que tecnología es un mundo perfectible que se ajusta, y eso es muy importante. Pero bueno, un poco también de mi opinión acá para abrir la conversa también a las personas que están interesadas en tecnología o están en el mundo de tecnología y sienten un poquito de Ángela, un poquito de John. Escúchense a sí mismos. Y bueno, la verdad que hagan lo que realmente sientan que es lo que le conviene en el momento, y puede ser un descanso, un break, y darle importancia a otras cosas que pudieron conscientemente o inconsciente descuidar. ¿Okay? Sí. Pero de ahí al arrepentimiento, pues queda de cada uno, ¿no? Yo creo además que algo muy importante es poner en balanza. ¿Por qué están en tecnología? Porque la realidad es que si te das cuenta que en altas y bajas esto te sigue apasionando de 100% lo tuyo, y no es por romantizarlo, ojo, esto es todo menos el romántico, pero sí que es cierto que es una industria que tiene un montón de posibilidades. Una, tu crecimiento va a ser por 10 a otras industrias, porque la realidad es que lo que está pasando acá ya no es de días, es de horas, es de papers que salen cada momento. Tus avances ya no son por años, son por meses. Y por supuesto esto lleva consigo ciertos cambios, pero también está siendo parte de algo que tiene un impacto muy grande en el futuro. Y dicho eso, también que podría tener un impacto muy grande en ti mismo, porque la realidad también es que la capacidad de creación de riqueza que tiene tecnología, comenzando de cero y sin ningún privilegio, es absurda respecto a las demás áreas. Pero tiene que apasionarte, porque no es romántico todo el tiempo. Hay momentos en que es complejo. Y tomarse pausas o no va a depender también de tu disciplina. Porque en tecnología también está la premisa esta de sí, se gana mucho dinero, pero no pasa nada si te gastas lo mismo y al final no compras libertad para tomarte estos espacios. Entonces, creo que la premisa no es vengan todos a tecnologías porque es lo mejor. No, es una industria muy difícil, pero con un impacto muy importante en el futuro, que tiene la capacidad de generar un impacto a ti mismo y a tus cercanos, si te animas a ser parte de ese proceso, pero con disciplina, no solo por el hype de ser parte de esto, porque te va a demandar mucho más que solo unos ratitos de motivación, sino también algunos momentos de angustia. Entonces, cada quien pone su balanza. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad que gracias por este último testimonio, ¿no? De opinar de la industria. Yo no sé si has tenido una entrevista antes, así que desviáramos el tema de blockchain y habláramos un poco de también cómo la industria está en su momento, no solo en Latam, también me imagino en Norteamérica, en Europa. Sí. Seguramente tecnología también van con ritmos similares. Pero bueno, gracias por estos tips y consejos también que representan también la etapa actual de Ángela. Un poco más de ti. Con todos los invitados tenemos una serie ya de preguntas o que ellos nos recomienden alguna cosa que hacen fuera de la tecnología, hobbies, películas que recomiendas. Ya hay un spoiler alert, me hiciste que viste Flash, pero un poco cuéntanos qué hace Ángela cuando no está estudiando. Para no decir trabajando. Esa es otra gran pregunta. He estado descubriéndolo porque no tenía mucho balance en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo no veía series ni sabía ver películas. Entonces, he estado también tratando de aprender más de eso, sobre todo porque las películas no son... Yo las veía como una pérdida de tiempo, esa es mi perspectiva personal. Pero ahora me doy cuenta que no son grandes espacios de desconexión, también te permiten compartir con otros y sobre todo tener temas de conversación abiertos más allá de tecnología que puedes tener con otras personas. Escribo mucho, pero escribo no para otros, sino para mí, y me ayuda muchísimo a estar más presente y sobre todo como a ir registrando como mis propios avances y demás. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Últimamente es un hábito que busco explorar más, porque antes de eso tampoco tenía balance y me di cuenta que no tiene nada sentido crecer y avanzar si en el camino está solo. Yo no quiero o elijo no tener ese camino. Me gusta caminar, cosas como muy sencillas, pero me gusta salir a caminar y ver como la gente, las mascotas, los carros, demás pasar. Y eso, también como ver detalles que a veces damos por sentado. Y yo creo que eso resumiría bastante. Me gusta estudiar un montón en YouTube, pero que no sean 100% temas necesarios de
sí, de blockchain o de tecnología. Últimamente he estado estudiando más cosas relacionadas con el espacio, con el tiempo, con la medicina. Y nada, como que en general soy muy curiosa, así que me gusta intentar y variar. Pero sigo en la búsqueda de nuevos hobbies y de nuevas actividades. Es parte del proceso que estoy viviendo ahora. Ya. Entonces, la Ángela ahora sí ve películas, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Mira, te voy a contar un poco mi experiencia. A mí me gusta mucho el cine. Oh. Y te voy a explicar por qué racionalizo bastante el por qué el cine es mi arte favorito. Porque a mí hay una parte de mí que quizás no hablamos un poco, que me gusta bastante el arte. Soy músico, me gusta la música. Qué bueno. Me gustan las artes escénicas, varias cosas. Y yo dije, no tengo tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde dirijo mi afición? Y dije, bueno, el cine tiene fotografía, tiene guión, tiene la escritura, la parte de arte escénica, tiene música. Y yo en el cine encuentro ese refugio donde todas eso lo veo comparten junto. Y sí, y digo, wow. A veces mi pasión por el cine desborda, ¿no? O tengo siempre una referencia a alguna película en alguna meeting y bueno, tengo que hacer. Y sí, ve películas, Ángela. Sí, te puedo recomendar algunas. Sí, estoy aprendiendo. A veces me odian por mis recomendaciones porque, bueno, paso por todos los géneros. Pero sí, hay que ver películas. Además que, como contempla todo, pues ahí te paseas. Totalmente. La verdad que ha sido un gusto tenerte en el podcast, Ángela. La verdad que ha sido una conversación, desde mi perspectiva, bastante cómoda. Espero que tú te hayas sentido también como en casa. Bien. La verdad que un gustazo. Recuerda que siempre eres bienvenida a este espacio para algo que quieras difundir. Esperemos que no tardemos tanto en encontrar un poco nuestros caminos en estas instancias de hacer comunidad. Así que bueno, ha sido un gusto. Recuerden seguirnos en LinkedIn, YouTube y Twitter como DevsInfo y Dynamic Devs. Y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, chao. Chao, Ángela. Chao, chao. Jonathan, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.